Ya recibimos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Está con nosotros el licenciado Marcelo Torres Cofiño, diputado local del Congreso del Estado de Coahuila, y con él vamos a platicar de la aprobación de la iniciativa para que el ingreso básico universal sea una realidad en México, pero ojalá que tengamos tiempo de resolver algunas dudas del auditorio. Platicábamos sobre la figura de los plurinominales y por ahí surgían dudas de, por favor, explíquenme con peras y manzanas qué hacen los diputados locales. Y creo que es muy necesario que para estimular la presencia del elector en las urnas, pues sepamos la relevancia de lo que estamos eligiendo. Muchísimas gracias, Marcelo, por estar con nosotros y vayamos entonces, en principio, a esta iniciativa para que el ingreso básico universal sea una realidad en México. Arturo González, Manuel Cerrato y Marcela Pámanes, te saludamos. Muchísimas gracias, Marcela. Muy buenos días. Por supuesto, saludo con afecto a Manuel, Arturo, pero principalmente al auditorio, Marcela. Muchísimas gracias. Bueno, pues cuéntanos de esta iniciativa, una vez que se ha aprobado, ¿qué va a pasar con ella? ¿Cómo se puede llegar a un destino alentador en torno a la posibilidad de que se conforme un ingreso básico universal? Mira, Marcela, hay que reconocer que estamos viviendo una crisis, por supuesto que la de salud, pero estamos viviendo una crisis económica mucho más severa, mucho más crítica de lo que muchos logran comprender, empezando por los propios gobiernos o por el propio gobierno federal. Yo lo que te puedo decir es que esta medida lo que está buscando es paliar una situación de la cual hoy tenemos a 15 millones de mexicanos que han perdido sus empleos formales e informales. Si bien es cierto, el gobierno ha reconocido tan solo los formales, pues no menos cierto es que igual de digno es quien trabaja bajo la formalidad o la informalidad, que hablar de la informalidad que requeriría pues un espacio muy amplio para asentar del por qué están bajo esta situación. Pero esto está orillando o está generando una grave crisis, más allá de lo económico, incluso de carácter social, de paz social, de inseguridad. Esta no se trata de una cuestión de carácter populista, sino que verdaderamente contribuya a generar tranquilidad y sobre todo que es una cuestión de justicia social, Marcela. Estas personas que han perdido sus empleos, que son, y repito, aproximadamente 15 millones de mexicanos, no fue por voluntad propia, no fue por negligencia, no fue por dolo, no fue por una situación provocada por su incapacidad, fue por una crisis generada a nivel mundial, pero también por la negligencia de un gobierno federal que no ha pues asumido su responsabilidad ante los mexicanos. Lo que se ha propuesto es que se otorgue a manera de plan emergente por estos 3-4 siguientes meses, una cantidad por el orden de 3,207 pesos, que es la línea mínima del bienestar que otorga el Coneval. No es un invento mío ni de nadie, son estudios que hace, por supuesto, el Coneval y es la cantidad que arroja. Ahora, lo que estamos buscando es que esto sea un ejercicio para salvaguardar o para tratar de paliar esta situación de crisis donde la gente no tiene que comer, Marcelo. Esa es una realidad que está aquí en las calles de Torreón, de Coahuila y de México, peor en el centro, sureste del país. Por ello es que ante esta situación y atendiendo a planes que se han establecido en muchos países, en el caso de Finlandia, de Canadá, de propio Estados Unidos, de Alemania, han sido exitosos. No veo por qué en México no lo sea. No se trata de regalar dinero, sino simplemente de poder ayudar a la gente a que pueda subsistir este tiempo en lo que los trabajos se van recuperando. Ahora, yo me ¿Cómo se enfocaría... fondearía el ingreso, el ingreso básico universal? Claro, mira, Marcela, aproximadamente entre el 20 y el 22% del presupuesto de egreso de la Federación se orienta a programas de asistencia social, es decir, estamos hablando poco más de un billón de pesos que se destinan a estos programas. En México tenemos entre 126 y 6,500 programas de asistencia social, ni siquiera conocemos los padrones de beneficiarios ni las reglas de operación, es decir, no existe la transparencia. Lo que estamos buscando es que efectivamente los recursos se reorienten de una manera clara a quienes han perdido sus empleos, y repito, a combatir la pobreza extrema en este país. Marcela, tenemos muchísimas décadas hablando de la pobreza extrema y parece que es un mal que llegó para quedarse. Sin embargo, los recursos existen. En México habitan 10 millones de mexicanos que viven bajo esta condición
y ahí está la posibilidad de poderlos rescatar. Es cuestión de voluntad y no ver los programas sociales con fines electorales, sino verlos de carácter humanista y social verdaderamente. Tenemos que apostar independientemente de todo ello, mucho a la educación y muchísimo a la salud. Ahora, yo me oriento mucho a 4 ejes que para mí son muy importantes. Repito, los 15 millones de desempleados, los 10 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema, los jóvenes que están estudiando una carrera y que lamentablemente, te voy a dar este dato, Marcela, 1 de cada 10 jóvenes que egresa de preparatoria ingresa a la escuela tecnológica o a la universidad precisamente por la imposibilidad de tener recursos suficientes para pagar su inscripción. Ahora, la pregunta que me haces, ¿de dónde, Marcela? Pues bueno, por una parte te puedo decir que tenemos 230 mil millones de pesos que se han destinado al Tren Maya y al aeropuerto de Santa Lucía, prácticamente 90 mil millones de pesos destinados a la construcción de la refinería de Dos Bocas, tanto para el 2020 como para el 2021. Ahí nada más de esta parte te podría decir que con ello podríamos amortiguar, podríamos pagar a 33 millones de mexicanos durante 3 meses esta cantidad de 3.207 pesos. Ahora, hay quien puede preguntar, bueno, pero es que el presupuesto ya está asignado, ya está ejercido. Lo podemos hacer, Marcela, podemos redistribuir el presupuesto, hay facultades para ello, porque esa es una prioridad. Nadie se podría oponer en su sano juicio ante la posibilidad de rescatar a 33 millones tan solo de estas cifras. Hace algunas semanas hubo una tienda comercial de autoservicio que pagó 8 mil millones de pesos al SAT. Con eso podrías ayudar a 2,5 millones de personas. La semana pasada igualmente un banco, una cifra muy similar. Dinero sí hay, Marcela, lo que está faltando es voluntad. Hoy el balón está en la cancha del Congreso Federal y bueno, pues hay que realmente motivar a los diputados a que asuman su responsabilidad ante los mexicanos y afrontar una crisis que hay que reconocer que es de nivel mundial, pero también el gobierno federal ha contribuido para que estemos en estas condiciones. Pero realmente, ¿qué posibilidades hay de que esto avance? También revisando la conformación del Congreso y sabiendo perfectamente bien que los diputados, por ejemplo, de Morena, que conforman una mayoría, pues saben que tienen ellos, a su vez, un patrimonio muy grande, electoralmente hablando, en función de los programas sociales que ha venido implementando desde el primer día que llegó este gobierno federal. Claro, mira, Marcela, cuando ganas una elección y eres en este caso diputado federal, como el caso que estamos hablando, o senador de la República, te debes de convertir en un hombre o en una mujer de Estado y debes de anteponer los intereses de los mexicanos, en este caso, antes de pensar en tus partidos políticos o de pensar en tus grupos o en proyectos personales. Tenemos que ser verdaderamente claros, tenemos que asumir esta responsabilidad, esta confianza que el ciudadano nos dio a través de las urnas emitiendo su voto. Aquí hay una propuesta. ¿Quieren propuestas? Aquí está. Aquí hay una propuesta de solución. Vamos a discutirla, vamos a analizarla con seriedad, con objetividad. Hagamos a un lado las cuestiones de los partidos, quitémonos esas cachuchas de los colores partidistas y veamos realmente por los mexicanos. Esa es una propuesta. Si hay una mejor, le entramos, por supuesto, todos. Lo discutimos, lo analizamos, pero la ejecutamos. Hoy tenemos esta crisis que no estamos resolviendo, que el gobierno federal no quiere reconocer de ningún modo, pero ahí está, Marcela, están los datos, pero más que ello está la gente que lo está pidiendo. ¿A quién llegaría el ingreso básico universal? O sea, ¿cómo se conformaría el padrón? Bueno, te insisto, de las personas que han perdido sus empleos, que para ello hay distintas formas de hacerlo. Primero, por parte de la formalidad que existe en el Seguro Social, tenemos ahí todo el padrón de beneficiarios del Instituto Derechohabientes, pero por otro lado, la informalidad también la puedes tú calcular en base a las propias cuentas que los propios mexicanos tienen. Existen los métodos para poder identificar. Muchísimas personas, te insisto, tienen un empleo informal, pero es igual de digno. Los taxistas, la gente que se levanta a las 5 de la mañana a preparar sus alimentos, están trabajando. Es decir, todos los changarros que tenemos en todo el país, hay muchísimas formas de poder llegar a ellos y poder
paliar esta situación de crisis, que la gente no tiene que comer. No estamos hablando de lujos ni de excesos, estamos hablando ante la posibilidad para poder subsistir, Marcela, que es lo que estamos viviendo y mucha gente no quiere reconocer, principalmente el gobierno federal. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buen día, gusto en saludarte. Manuel, ¿qué tal? ¿Hay la voluntad política para ponerse a discutir esto, lo que señalabas de quitarse los colores partidistas? Porque, bueno, en un escenario de tanta polarización, pues se ve difícil la construcción de cualquier diálogo, y yo creo que eso es lo preocupante para todos los mexicanos en general. Sí, a ver, Manuel, mira, lo hemos hecho en Coahuila. Creo que en Coahuila hemos puesto la muestra de que podemos concretar acuerdos, podemos dialogar, siempre bajo el ánimo del respeto. En Coahuila se ha dicho, y lo voy a decir de esta manera, de una manera muy clara y muy abierta, se dice que no hay oposición. A ver, perdón, la oposición hoy está sentada en la mesa debido a la composición. Una oposición no necesariamente tiene que ser quien grite más o quien se oponga a todo, sino que verdaderamente construyamos los mejores acuerdos para generar bienestar para todos los coahuilenses, que es lo que hemos hecho en Coahuila. ¿Por qué no se puede hacer en lo federal? Se requiere voluntad, se requiere capacidad, se requiere madurez para poder verdaderamente ver por qué estás ahí y por quién estás ahí, que en este caso es por los ciudadanos que emitieron el voto. Sí se puede, Manuel, pero se requiere verdaderamente empezando por la voluntad del propio presidente para poder sentarse con el sector productivo, poder reactivar verdaderamente la economía, pero sobre todo contribuir a la posibilidad de otorgar ciertos incentivos para generar y recuperar lo que hemos perdido en los últimos meses. Pero mira, te voy a decir una situación, con esta crisis hemos retrocedido a índices del 2017 en cuanto a la pérdida de empleos formales. A los ingresos públicos hemos retrocedido 5 años. El nivel del consumo estamos en márgenes del 2010. El tamaño de la economía hemos retrocedido igualmente una década. En las exportaciones volvimos a los índices de 2009. En cuanto a la industria de la construcción, que tan afectada está y generan muchos empleos, hemos retrocedido a niveles del 2007. Y en cuanto a contracción económica, Manuel, hemos retrocedido 88 años a índices de 1932. De ese tamaño es el problema. La producción de Pemex hemos retrocedido 41 años en los últimos, en lo que van de este gobierno federal en 2 años. Ahí están los datos, están las cifras. El gobierno va por un camino equivocado. Sin embargo, la oposición está dispuesta a construir con ellos. Lo que se necesita es que exista la posibilidad de diálogo, entendimiento y construcción de acuerdos. Diputado Marcelo Torres, te saludo con gusto, Arturo González. Arturo. ¿Cómo blindar un programa como este de ingreso básico para las personas que han perdido su trabajo y que más lo necesitan, del manoseo político electoral, del manoseo clientelar que lo hemos visto es una realidad en este país? ¿Cómo blindarlo? ¿Cómo establecer los candados suficientes para que no haya este uso tóxico que luego vemos en muchos programas sociales? Mira, lo dices y lo preguntas y lo dices de una manera totalmente correcta, Arturo. Te puedo decir que en México lamentablemente tenemos, y digo lamentablemente por lo siguiente, familias que reciben hasta 17 apoyos mensuales de distintos programas sociales y el vecino no recibe absolutamente nada. Es decir, hay una discrecionalidad en el otorgamiento de todos estos programas o apoyos de carácter social, entre comillas, para muchos de ellos que no lo necesitan y que no es equitativo. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de lo que se le ha denominado como el ingreso básico universal, que sea para todos. Sin embargo, ahorita estaríamos pensando en quienes perdieron su empleo, en quien vive en pobreza extrema, que existen los datos, los estudios del INEGI te la arrojan, existe toda esta información en los jóvenes, en las mujeres, madres de familia, independientemente de su edad de sus hijos. ¿Y por qué me refiero mucho a las mujeres y a los emprendedores, Arturo? Porque las mujeres nos han demostrado en la historia que son mucho más y mejores organizadas y administradas en el gasto del hogar, que los 50, los 100 pesos del gasto hacen maravillas con ellos. Por ello es que pienso mucho en todas estas cuestiones, y el gobierno tiene absolutamente toda la información. Sí se puede, y de ahí de que se obtuviera o se propusiera como nombre, que el nombre es lo de menos, el ingreso básico universal. La universalidad consiste en que sea para todos. Sin embargo, te repito, el nombre es lo de menos, le podemos llamar
renta básica, como se le conoce en otras partes del mundo, o si quieres renta del bienestar para darle por su lado al que siempre tiene otros datos. El nombre es lo de menos, pero las condiciones están, la información está, el gobierno está en aptitud para poderlo llevar a cabo, y lo que está faltando es voluntad. Marcelo, rápidamente en los 2 minutos que ya nos quedan, compartirte algunos comentarios del auditorio. Nos dicen aquí que el diputado Marcelo nos responda algo que todos los torreonenses queremos saber. ¿Qué ha hecho bueno para Torreón? Que mencione algo que haya hecho bueno para Torreón. Otro comentario dice: el PAN, oportunista y electorero, pudiendo implementar la renta universal en los sexenios que gobernaron o en las entidades que gobiernan, no lo hacen. Ahora vienen a aprovechar electoralmente la crisis sanitaria del COVID. Cabe resaltar que el ingreso renta universal es una iniciativa de izquierda desde los 90. La pensión a adultos mayores y becas a estudiantes son políticas públicas enfocadas a ello. Que no venga ahora el PAN a rasgarse las vestiduras, ya nadie les cree. Por mentirosos y corruptos, nos dicen aquí. Otro comentario: ¿por qué no buscamos el dinero de la megadeuda que está en los Estados Unidos, que se le exija esto a Riquelme? Otro comentario: Marcelo me convence con su discurso, pero en la práctica no necesariamente es cierto todo lo que dice. Son algunos comentarios que nos están llegando en este momento, Marcelo. Sí, mira, Manuel, te puedo decir que esta propuesta es un reconocimiento al trabajo y al esfuerzo, no es populismo, es humanismo y es justicia social. Creo que el dinero es de quien también lo produce. Esto implica dar tranquilidad económica a la gente. Creo que el ingreso básico universal o renta básica, como le queramos llamar, pues dará más oportunidades de crecimiento personal. Creo que podremos brindar un bienestar real a la gente. Creo que es una medida incluso que beneficia a la clase baja, a la clase media, pero también incluso al sector empresarial, porque de esta manera o indirectamente, pues ayudando a los obreros, a los empleados, tienes mejores condiciones económicas y bienestar. En fin, a ver, mi trabajo, Manuel, pues es muy extenso. Yo los invito por una parte a que vean, a que ingresen a la página oficial del Congreso del Estado, vean todas mis iniciativas, lo que he presentado, lo que se ha dictaminado, los acuerdos que he logrado. Hay muchas cosas que son intangibles, como son estos acuerdos. Yo te repito, hoy, más allá de llamar una oposición, es un grupo minoritario que representa al Partido Acción Nacional. No tenemos la mayoría, sin embargo, hemos logrado acuerdos muy importantes que el tiempo no nos permite ahorita abundar en ello, que si algún día me lo permiten, con mucho gusto lo hacemos. Está la información en mi página de Facebook, donde están todas mis iniciativas, todo lo que yo he hecho. Ahí lo pueden consultar, lo pueden verificar, son hechos reales. Y todo está enfocado a generar bienestar en Coahuila en distintos índoles, desde el ámbito judicial, la generación de empleo, la transparencia, en fin. Bien, Marcelo, quédate con lo siguiente. Buena la propuesta de Marcelo, pero él sabe bien que no se va a poder implementar. ¿Por qué? Porque la oposición no le va a engordar el caldo no le van a engordar el caldo a la oposición para que se cuelgue la medalla y le saquen raja política en las elecciones de 2021. Hay que entender la gran diferencia entre deseable y lo posible. Digamos, aprovechando la crisis, se capitaliza o tratarían de capitalizar, ¿o no? Bueno, esto es parte de los comentarios y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado y, por supuesto, el micrófono abierto para luego platicar sobre esto que ha sido de beneficio para los torreonenses de manera muy práctica y muy tangible, ¿no? Porque, como tú lo decías, luego hay muchos intangibles que luego pareciera que no está el trabajo hecho. Muchísimas gracias, Marcelo. Marcela, gracias. Me quedé con las ganas de responder esto. En Coahuila hemos presentado iniciativas suscritas por todos los diputados de todos los partidos y grupos y fracciones parlamentarias. En Coahuila hemos querido construir acuerdos. Muchísimas gracias, Marcelo. Hasta la próxima. Marcelo Torres Cofiño estuvo con nosotros, diputado local. Son las 8 de la mañana con 29 minutos, además presidente del Congreso. Vamos a la pausa comercial y regresamos enseguida.